Saludos a todos, bienvenidos, gracias por apoyar siempre la comunidad del contenido. En esta oportunidad vamos con uno de los perfiles, uno de los nombres más sonados dentro de la izquierda de El Salvador, uno de los rostros más emblemáticos de la guerrilla y del FMLN, Shafiq Handal. Nació en Usulután el 14 de octubre de 1930, hijo de Giries Abdahala Handal y Giameni Handal. Ambos eran migrantes palestinos del poblado de Belén que llegaron a El Salvador allá por los años 20. Y la familia era más o menos de clase media y estuvo involucrada en el comercio salvadoreño desde que llegaron. Por esto lograron tener tierras con cultivos de algodón allá en Santa Cruz por Río, Usulután, y esto les permitió tener bastante estabilidad económica a lo largo de sus años de establecimiento aquí en El Salvador. Shafiq creció en un ambiente familiar relativamente modesto, pero con bastantes comodidades, pero en su infancia tuvo acceso a educación, a una relativamente buena educación, a diferencia de muchos de sus compañeros o vecinos, y esta educación temprana fue bastante crucial para su formación política futuro, pues después de su juventud comenzó a cuestionar muchas cosas de lo que pasaba en la sociedad salvadoreña y la economía del país. Para 1944, con 14 años, se trasladó a San Salvador y estudió en el García Flamenco. Ese año, el 2 de abril, el país se estremeció, estalló la insurrección militar y civil en contra del general Maximiliano Hernández Martínez para terminar con su régimen. Como está documentado, ese fue el punto de quiebre en el que terminó, por supuesto, los mandatos del general. Esto era cuando se daba inicio a la famosa huelga de brazos caídos. Handal ya tenía una plena conciencia en todo esto y tuvo cierta participación y pues conoció de primera mano lo que sucedía en San Salvador, esto como argumento para salvar la patria. Esta huelga histórica marcó mucho la vida de Handal y su desenlace marcó mucho también la visión política que comenzó a tener y su evolución desde ese momento. Posteriormente de ingresar a la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad del Salvador 1949, se unió a un grupo de jóvenes para fundar la Alianza de la Juventud Demócrata Cristiana, cuyas luchas condujeron hasta 1950 a la autonomía de la UES, y con el aparecimiento público en la propaganda del Partido Comunista de El Salvador, Shafiq Handal fue reprimido, capturado y expulsado del país, esto en los 50. Lógicamente él se identificaba y defendía todas estas teorías del Partido Comunista. En estos primeros altercados políticos huyó, se exilió en Chile, donde siguió sus estudios a la vez que continuaba cultivando su doctrina de izquierda y era muy activo en el movimiento estudiantil universitario del Partido Comunista de Chile. En este país se vivía una época creciente, muy fuerte, de la ola marxista, leninista, de todo eso de la izquierda, de la Unión Soviética, y estaban bastante cobijados en Chile y pues crecía bastante todo este tipo de doctrina, donde fue a parar Shafiq Handal. Al poco tiempo retornó al país. Su activa participación política le permitió de nuevamente asumir el cargo de secretario general del Comité Departamental de San Salvador, otra vez en el Partido Comunista, y organizador de los grupos de acción revolucionaria brazo armado del partido. Ocupando este cargo incidió en la formación de varias organizaciones que lucharon en contra de las dictaduras militares y por la democratización del sistema político del país. Ya plenamente integrado al interior del partido, decidió impulsar la lucha armada para la toma del poder, por lo que emprendieron la creación del Frente Unido de Acción Revolucionaria, FUAR, entre el 61 y el 63. El Partido Comunista estaba proscrito desde 1932 con Maximiliano Hernández Martínez, pero para el 69 los miembros de este fundan el Partido Unión Democrática Nacionalista. Para el 70 una crisis se originó en el interior del Partido Comunista en virtud de su ortodoxia soviética inclinada hacia las elecciones y el trabajo político burocrático. Como resultado, renuncia como secretario general Salvador Cayetano Carpio el 21 de marzo para posteriormente fundar el 1 de abril las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL, abogando por la lucha armada hacia un gobierno social marxista. Luego de las elecciones presidenciales de 1977 y las acusaciones de fraude para el PCN, Handal ya estaba muy metido en la política, en los grupos que posteriormente pasarían a ser guerrilleros, y siendo uno de los 3 líderes de su grupo revolucionario, llamó a la insurrección el 28 de febrero. Esta manifestación fue reprimida por el ejército y pues liquidaron aproximadamente a 300 personas por ello. El presidente Romero fue derrocado en un golpe de Estado el 15 de octubre del 79, la Unión Democrática Nacionalista y sus aliados de la UNO formaron parte de la primera Junta de Gobierno, actitud que fue criticada
como colaboracionistas por las organizaciones revolucionarias, ya que ellos, por ser de izquierda, en teoría se estaban integrando a un sistema de gobierno que para ellos no era el correcto. Ya con todo esto en El Salvador bien establecido de izquierdas, marxistas, comunistas, guerrilleros y todo, para el 79 Fidel Castro, que ya había ganado su revolución, convocó a estas organizaciones guerrilleras de El Salvador a una reunión en La Habana. Handal asistió como representante del PCS, Partido Comunista. Como resultado de este encuentro, el 17 de diciembre, es conformada la Coordinación Revolucionaria Político-Militar, CRPM. Handal declaró que la conquista del poder por el proletariado en orden a poner fin al capitalismo no podía ser llevada por medio de las elecciones o por maniobras electorales, es decir, de manera democrática, sino que de choque. En su ideología ya tenía clara la integración a la lucha armada que se había gestado y pues estallaría en la década de los 80. Al frente del partido organizó otro grupo armado, las Fuerzas Armadas de Liberación, y para los 80 este grupo estuvo en diferentes frentes de la guerra: Guazapa, norte de San Vicente, Chalatenango, sur de Usulután, norte de San Miguel y Morazán. 22 de mayo formó parte de la iniciativa en la que la CRPM acepta al ERP para convertirse en la Dirección Revolucionaria Unificada Político-Militar, organización de la cual el 10 de octubre surge el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido como FMLN, con las FPL, el Partido Comunista y ERP, a quienes se unen más tarde la Resistencia Nacional, RN, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, aunque se sabe que Shafik y sus seguidores, su grupo más fuerte, participaron como una fuerza residual menor, pequeña, en las ofensivas militares del FMLN. El mismo Handal no participó directamente en los combates como guerrillero de campo, pero sí mantuvo su influencia y como líder fue clave en las decisiones de estrategia del FMLN. Incluso hay personas que aseguran que su hijo, Shafik Jr., que posteriormente fue diputado, lo mantuvo también al margen de la guerrilla, es decir, no estuvo tan involucrado en el campo ni en el monte como lo estuvieron los de carne de cañón. Es decir, estuvo muy fuera de todas estas situaciones y esto podría explicarse luego de su postura menos subversiva al final de la guerra. Pero para la década de los 80, cuando ya la guerrilla y el FMLN estaban plenamente establecidos en su lucha y había muchos enfrentamientos, ya se había declarado plenamente el conflicto interno en El Salvador, la línea ideológica de la Guerra Popular Prolongada, GPP, era de Cayetano Carpio Marcial. Este abogaba por seguir la lucha revolucionaria hasta el final, y el final para ellos era tomar el poder por esta vía y la instauración de un gobierno socialista y proletariado, aunque algunos, posteriormente ya al interior del FMLN, porque habían pasado varios años, de nuevo volvían a abogar por abandonar esta toma del poder en esta vía, porque era desgastante y prolongado, y mejor buscar una salida negociada de la guerra. Curiosamente, esa línea fue apoyada por Shafik, que pues algunos años atrás quizás no lo había considerado. Como uno de los líderes históricos del Partido Comunista, Handal participó en las negociaciones y posterior firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, que pusieron fin a los 12 años, pero previo a todo eso había muchísimos otros incidentes. Su participación fue clave para la transformación del FMLN en un partido político legal, es decir, esa transición de un grupo guerrillero a un partido político, integrarse al proceso democrático, no era una cuestión fácil, una cuestión sencilla, además teniendo un montón de gente de corrientes ideológicas, algunos bastante radicales que pues no estaban de acuerdo en estas consideraciones. Handal fue de los que ayudó a esa transición política para el FMLN y participaran en elecciones, ya que coincidía con su renovada ideología de una revolución, pero por la vía democrática. Luego de la firma de los acuerdos de paz, Handal se estrenó en el partido político FMLN como primer coordinador general para 1993. En el 94, un año después, participó como candidato para la alcaldía de la capital contra el candidato de Arena, Mario Valiente, que este último ganó las elecciones y fue la primera derrota de Handal en elecciones populares. Para el 95, el Consejo Nacional del FMLN declara disueltas todas las organizaciones que se habían agrupado como guerrillas al interior del partido. Esto incluía al Partido Comunista de Handal, que pasaba a ser prácticamente eliminado. Es decir, ellos querían eliminar esas barreras ideológicas y que se centrara absolutamente todo en simplemente un FMLN sin subdivisiones al interior. Con esto, el
partido al cual había pertenecido Handal durante su militancia como guerrillero, de ideología marxista-leninista, pasaban a extinción también. Pero creo que esta decisión fue más política porque a estas alturas, ya en épocas distintas, incluso la Unión Soviética se había disuelto y había pues colapsado todo, tanto así que había perdido mucha influencia en ese tipo de ideologías. Posteriormente llegó a ser diputado por el departamento de San Salvador y con esto tomó más relevancia al convertirse en el líder de la bancada del FMLN, cargo que ocupó hasta el día de su muerte. En la Convención Nacional del partido, para el año 2000, se prohibió estructuras paralelas que las tendencias que venía arrastrando el FMLN habían creado, y estas habían sido teóricamente abolidas al interior, incluido el Partido Comunista, pero todavía existían roces entre las diferentes vertientes de izquierda, entre moderados y radicales. Para el 2002, el FMLN, bajo la influencia de Handal, publicó su concepto socialista de 12 rasgos, entre los que se destacaban la continuación del mercado como rector de la economía, algo impensable para ellos antes, pero controlado por el Estado. Es decir, una economía mixta, bastante lejos del marxismo puro que otros predicaban. Esta posición de Shafik representaba un giro completamente diferente, muy alejado del concepto handalista que estaba ya por la década de 70 y 80 y de también muchos militantes del FMLN. En las primarias del 2003 fue elegido como candidato a la presidencia del FMLN por encima de Óscar Ortiz, que según algunos militantes, Handal se había impuesto con el garbo, a gritos. Dicen que había sentado varias veces en su silla a Óscar Ortiz en varias reuniones que se habían caldeado los ánimos, y eso es muy probable porque tenía un temperamento bastante fuerte y pues Óscar Ortiz no le había quedado más que agachar la cabeza. Entonces se lanzó para la campaña e hizo énfasis en temas como la redistribución de la riqueza, la necesidad de una mayor justicia social en el país, la crítica al neoliberalismo y las políticas privatizadoras que había llevado a cabo los gobiernos de Arena, además de la dolarización que había generado bastante polémica en ese tiempo y ya estaba establecida. Incluso Handal llegó a prometer en su campaña que revertiría dicha medida volviendo al colón salvadoreño, que era la moneda previa. El FMLN, a pesar de los años y las pasadas elecciones, cargaba su rojo legado, lo de guerrilla, los miedos que esto conllevaba. Shafik también era un fulano que, pues, de fuerte temperamento, que retrataba muy bien a lo guerrillero, ¿no? Era bien complicado trasladarlo a un campo democrático o algo que no tuviera ese tinte de revolucionario. Pero Shafik terminó perdiendo la contienda electoral presidencial a manos de Elías Antonio Saca, y Handal obtuvo aproximadamente el 36.6% de los votos. Aunque esto fue una dura derrota, los números mostraban un fuerte indicio de crecimiento y la consolidación del FMLN como una fuerza política viable en El Salvador. Es decir, comenzaba ya a acumular más apoyo pasados los años como partido político en las urnas y tenía un crecimiento bastante aceptable. Antonio Saca de Arena obtuvo el 58.4% y ascendió al tercer periodo consecutivo de este partido. Dato curioso, después de todo esto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos le revocó la visa a Shafik Handal. Shafik Jorge Handal murió inesperadamente el 24 de enero del año 2006 a los 75 años por un fulminante ataque cardíaco. En ese momento era diputado y, curiosamente, quizás algunos no lo recuerden, fue sustituido en el cargo por Salvador Sánchez Serén. Y aunque legalmente se dijo que fue una muerte natural, siempre surgieron, como en todo caso, muchas especulaciones, ahí como una especie de leyendas, principalmente porque el FMLN creó una campaña ese año, el llamado Efecto Shafik. Era como darle un héroe a la izquierda ya dentro del partido FMLN, no como guerrilla. Con esta consigna el partido la unió con una celebración católica de los 40 días, periodo en el cual el Frente llevó a cabo eventos de carácter político para mantener la coyuntura creada por el fallecimiento de Handal e influir en los resultados de las elecciones del 12 de marzo del 2006. Técnicamente se puede decir que utilizaron ese fallecimiento para tratar de levantar un poco más sus números para las votaciones. Su muerte era bastante misteriosa desde la perspectiva de coincidir cuando la posibilidad de que el FMLN pudiera llegar al poder estaba tomando bastante fuerza. Algunos sectores de la derecha y del poder político comenzaron a ver con preocupación los liderazgos y los perfiles del FMLN porque cada vez alcanzaban más votos.
Si bien la causa oficial de la muerte fue un paro cardíaco, algunos al interior del partido señalaron que su salud en los meses previos a su muerte no era la óptima, ya se notaba un deterioro, y al estar sometido a un fuerte estrés acumulado por la rabia, la cólera y el temperamento que siempre tenía, todas las tensiones políticas que conllevaba, influyó definitivamente en su inevitable fallecimiento, pero eso a manera de comentario. Pero para los más radicales y defensores de Handal han sugerido que su muerte pudo haber sido producto de un asesinato político planeado para frenar su influencia al interior del FMLN y en contra de los otros partidos, aunque incluso al interior de este mismo no se podía descartar nada. Pero de nuevo se deja bastante claridad que todo esto es nada más comentarios, no hay evidencias contundentes al respecto. 3 años después de su deceso, el FMLN alcanzaría el poder, la presidencia, con Mauricio Funes. La muerte de Shafik de alguna manera benefició políticamente al FMLN y le dio como resultado capitalizar muchos eventos previos a la campaña presidencial 2009, y esto los consolidó con el apoyo de Funes para que el pueblo les diera la confianza y llegaran al poder. Y así fue como finalizó, y Shafik Handal nunca vio cómo el partido FMLN, por el que tanto había luchado, llegó al poder y se convirtió en todo lo que tanto habían criticado, es decir, bastiones de corrupción y traiciones al pueblo descaradamente a lo largo de 10 años en el poder, que tuvieron la oportunidad de hacer los grandes cambios que ellos se habían planteado desde las montañas. Y este ha sido un recuento de una de las figuras políticas más emblemáticas del FMLN, Shafik Handal. Perfecto, saquen sus conclusiones, dejen sus comentarios, gracias por apoyar y nos vemos hasta la próxima. Chao.